Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo le puse por título En Vida Nueva, pero podríamos, la idea de esta palabra es que todo lo que ha sido impartido en nosotros sea entendido, que podamos entender todo lo que Dios ha impartido en nosotros, al llamamiento supremo que tenemos en Cristo Jesús y el para qué, el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y para esto quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 11 al 14, que cita de la siguiente manera: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la conciencia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y bueno, la oración del apóstol Pablo es una oración muy importante, porque él está diciendo: pedimos que se fortalezcan, pedimos que tengan fortaleza. Ahora, ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios nos fortalecemos? ¿Cuál es la fortaleza que nosotros tenemos? ¿O quién trae la fortaleza a nuestra vida? Pues es Cristo, ¿verdad? A través de su palabra. Porque dice que necesitamos ser fortalecidos para que en nuestra vida exista constancia y paciencia. Eso es algo muy importante. La gente muchas veces se desespera porque quiere la respuesta de Dios así. Bueno, no puedo chasquear, pero la gente quiere que la respuesta de Dios sea rápida. Pero si nos cambiamos de lugar, ¿verdad? Si nos ponemos en el lugar que queremos las cosas rápidas y nos ponemos del otro lado, ¿nosotros somos rápidos también para recibir y entender la palabra de Dios? Entonces, pero muchas veces nosotros sí exigimos rapidez, y por eso la Escritura dice que debe haber constancia y paciencia. Lo segundo que nos dice es que debemos de estar llenos de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué estar llenos de alegría? ¿Por qué debe haber alegría en nosotros? Por el entendimiento de lo que Dios ya hizo en favor de nosotros y lo que ya somos nosotros en Cristo Jesús. Y todo esto lo que genera es una vida que está en constante agradecimiento al Padre Celestial, porque nosotros ahora ya pertenecemos a su reino. Nosotros no estamos esperando ser introducidos al reino de Dios. Nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. La Escritura dice que Él nos rescató y compró nuestra libertad. Aunque dice la Escritura, dice, lo acabamos de leer, que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero realmente la libertad que nosotros tenemos es que ahora el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, al menos que nosotros decidamos caminar en pecado. O sea, nadie de nosotros puede decir: ay, es que fue tan fuerte y yo no pude. No, porque la misma Escritura está diciendo que nosotros hemos sido libertados, que Dios ha traído libertad a nuestra vida. Somos libres de pecado. El nivel de iluminación determina tu nivel de vida. El nivel de iluminación que tú tienes en la Escritura, el nivel de iluminación que tú tienes en la palabra de Dios, el nivel de iluminación que tú tienes en las verdades espirituales, determina el nivel de vida que tú vas a estar proyectando. Y cuando hablo del nivel de vida, estoy hablando del nivel espiritual, del nivel de vida espiritual que tú estás proyectando. A mayor iluminación de la palabra de Dios, hay una mayor expresión. Mientras más conoces, entiendes y vives la palabra de Dios, pues está expresando esa vida que ahora te habita a ti dentro. La vida nueva, fíjate en lo que consiste la vida nueva. La vida nueva consiste en que lo impartido sea entendido y expresado. O sea, la vida que ya fue impartida en ti, necesitas entenderla para que esa misma vida sea expresada a los demás. Nosotros no venimos aquí para que Dios nos bendiga.
nosotros, dice la Escritura, que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que yo tengo que entender que esa bendición ya está en mí. Y debo de entender que, porque mucha gente se confunde cuando que un coche es una bendición, que una casa es una bendición, que tener dinero es una bendición. La mayor bendición que nosotros tenemos es Cristo. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento correcto de lo que es la bendición, todo lo demás va a llegar a tu vida por añadidura, como consecuencia de que tú estás caminando, como consecuencia de que tú te estás sujetando al gobierno de Dios. Lo que Dios quiere es que desde nuestra posición de hijos entendidos y agradecidos con nuestro Padre eterno, vivamos en vida nueva. Para eso es que nos reunimos los domingos, para eso es que los días jueves estudiamos lo que hemos aprendido el domingo, para que nosotros aprendamos a vivir en vida nueva. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros fuimos diseñados para andar en vida nueva. Pero la Escritura dice aquí que nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No está hablando del bautismo en agua. Por mucho tiempo se nos dijo que el bautismo en agua representaba la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero realmente, si vamos un poquito a la raíz de la palabra bautismo, quiere decir sumergir algo en. Y nosotros hemos sido bautizados o hemos sido sumergidos o introducidos en Cristo. Ese es el bautismo. Entonces, como tú fuiste introducido a Cristo, ahora has muerto al pecado, pero has resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que Él nos dice que ahora nosotros en esta vida nueva es donde debemos andar, en vida nueva. Este mensaje tiene que ver con que nosotros conozcamos que tenemos vida nueva, que tenemos una naturaleza nueva y que se nos está instruyendo en esa nueva realidad o en esa realidad que ahora nosotros tenemos. Ese es el entendimiento que cada hijo de Dios debe tener de la realidad que ahora nosotros tenemos en Cristo. Y bueno, vamos a ver algunas realidades que nosotros tenemos en Cristo. Para los hijos, nuestra única realidad es Cristo. Eso es algo que tenemos que entender. Para los hijos de Dios, la única realidad que tenemos es Cristo. Lo que para el mundo es real, para los hijos lo podemos identificar muchas veces como un engaño y podemos estar alertas porque el mundo nos ofrece muchas cosas o muchas maneras de disfrutar o de vivir la vida o de gozarla o nos plasma el camino a la felicidad, pero sabemos que muchas de esas cosas ¿a dónde nos llevan? A la perdición, a la muerte, a apartarnos de Dios, a ignorar la voluntad de Dios, a salirnos del diseño de Dios. Por eso es que tenemos que entender esto, que para nosotros la única realidad que tenemos es Cristo. Primera realidad, en Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna. Nosotros fuimos introducidos a la vida eterna. La vida eterna comienza con Cristo revelándose a la vida de los hijos, Cristo mostrándose a la vida de aquellos que necesitan conocerlo, y por lo tanto cuando Él se revela, se muestra y ellos le reciben, ellos pasan a ser hijos de Dios. Juan capítulo 17 versículo 3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿queremos conocer más acerca de la eternidad? ¿A quién tenemos que conocer?
a Cristo. Y por lo tanto conocemos al Padre, porque Cristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Nuestro tesoro más preciado, o el tesoro más preciado que tenemos nosotros como hijos de Dios, es a Cristo. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, cita lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Y dice que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual porque estamos unidos a Cristo. Tenemos comunión con Cristo. Pero nosotros, ahora que estamos unidos a Cristo, porque la cosa no termina ahí. Mucha gente dice: sí, amén, aleluya, gloria a Dios, estamos unidos a Cristo, tenemos comunión. La cosa no termina ahí. Dile al que está a tu lado: la cosa no termina ahí. Porque nosotros fuimos llamados a tener un pleno entendimiento del tesoro que tenemos. Necesitamos tener un pleno entendimiento del tesoro que nosotros tenemos, que es Cristo impartido, que es el Cristo que ahora nos habita a nosotros. La escritura es como ese manual cuando tú compras un aparato, un electrodoméstico, algo nuevo, que trae las instrucciones, trae el manejo, pero también trae todas las funciones. Bueno, nosotros fuimos llamados a tener un pleno entendimiento del tesoro, pero también de las funciones que nosotros tenemos en Cristo. La carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces necesitamos entender esto. Dice que todo esto es para que nosotros alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces necesitamos tener ese entendimiento, necesitamos tener ese conocimiento, necesitamos posicionarnos en nuestra realidad que tenemos en Cristo. Número 2, la vida nueva nos da a Cristo como sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Tenemos que entender esto, y esto lo tenemos que abrazar, porque la única fuente de sabiduría es Dios para nosotros. En el mundo tú puedes tener conocimiento, adquirir muchísimo conocimiento acerca de muchas cosas, pero solamente Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces, la vida nueva nos da a Cristo como sabiduría. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está impartida en el cuerpo de Cristo, para que como cuerpo podamos funcionar, para que como cuerpo podamos tener una expresión, para que como cuerpo podamos operar de la manera correcta, para que como cuerpo tengamos una expresión de vida aquí en la tierra. Y fíjate algunas de las características de la mente de Cristo. La mente de Cristo es creativa. Por lo tanto, si Cristo está en ti y tú tienes la mente de Cristo, ¿será que eres una persona creativa? ¿Sí o no? Sí, o sea, la mente de Cristo está en ti. Por lo tanto, tú tienes la capacidad de ser creativo y de no distraerte.
O sea, de poner atención aquí, ¿sí? Entonces tú tienes la capacidad de ser creativo, porque esa es una de las virtudes que tenemos en Cristo. La mente de Cristo, también fíjate, otra de las características de la mente de Cristo es que es una mente ordenada. La mente de Cristo nos ubica dentro de un orden. Y cuando hablo de orden en todos los aspectos, ¿sí? Comienza a la vida que está expuesta y que está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, comienza a entrar en un orden en todos los sentidos. La mente de Cristo también es entendida. Comienza a echar mano de lo eterno, comienza a echar mano de la vida eterna, comienza a ver sus capacidades en lo eterno y no en lo temporal. La mente de Cristo también es sabia, porque Cristo es la fuente de la sabiduría. Necesitamos echar mano de eso que nosotros tenemos en Cristo, de la vida que nosotros tenemos en Cristo. A mí me llama mucho la atención dentro del Antiguo Testamento cómo hubo un hombre que fue capacitado con el Espíritu Santo para poder realizar labores que requerían excelencia. Ahora, te lo voy a leer en un momento, pero cada uno de nosotros tenemos lo más importante que tenía este hombre: al Espíritu Santo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo, durante todo el Antiguo Testamento, tú puedes leer que el Espíritu Santo solamente descendía en algunas personas, principalmente en los reyes y en los profetas, para funciones específicas. Iba, los empoderaba, realizaban la función que tenían que realizar y se apartaba de ellos. Tenemos como ejemplo Saúl, que fue rey. Era atormentado, dice que por un demonio, pero el Espíritu Santo estaba en él cuando lo ungieron. Cometía pecado y se iba. También tenemos otro ejemplo en Sansón, y podemos seguir nombrando algunos de ellos. Pero nosotros, dentro de este nuevo pacto, tenemos una ventaja muy grande: que nosotros tenemos comunión con Dios, que el Espíritu Santo nos habita, que el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, lo que yo te acabo de decir, que la mente de Cristo es creativa, es ordenada, entendida y es sabia, todas esas capacidades están en cada uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios necesitamos echar mano de todas esas capacidades que tenemos. Si lo estás echando mano, qué bueno. O sea, yo sé que hay más, porque realmente Dios no tiene límites, y realmente cuando tú te dejas guiar por Dios, tú vas a poder romper todos los límites. No va a haber límites. Tal vez va a haber límites terrenales, pero en Dios tú no tienes límites, si estás en el correcto entendimiento de Él. Pero fíjate lo que dice la Escritura y cómo a este hombre le dio capacidades. Éxodo 31, versículo del 2 al 5, cita de la siguiente manera: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ojo, ¿de qué lo llenó? Del Espíritu de Dios. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ahora, el principio es que el Espíritu de Dios estaba en él. Dice, yo puse el Espíritu de Dios en él. Dice, y lo he dotado de sabiduría, inteligencia y ciencia, en todo arte. Entonces, todas esas capacidades se las dio Dios por la acción ¿de quién?
del Espíritu de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿el Espíritu está en ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cultivando aquello que Dios ha hecho en ti? ¿Estás echando mano de la vida eterna? ¿Estás echando mano de lo que Dios puso? Porque sea que cual sea la labor que tú desempeñas, sea cual sea la asignación que tú tienes lo mismo que tenía Bezalel. Tienes al Espíritu de Dios y puedes echar mano de ese conocimiento que Dios te da, de esas habilidades que Dios te da, de esa capacidad para diseñar, para inventar diseños. Tú no te puedes quedar haciendo lo que hacen todos los demás. Tú tienes que romper los límites porque tienes las capacidades espirituales para romper todo límite, porque eres un hijo de Dios y porque el Espíritu de Dios está en ti y porque Dios te respalda para hacer todas las cosas que tienes que hacer, porque para eso fuiste llamado, para hacer luz en un mundo lleno de tinieblas. Y realmente si tú eres joven, esto te sirve, y si no eres tan joven, también te sirve, porque tienes a quien enseñarlo. Y si no, tienes todavía mucho que vivir y tienes mucho que dar en tus capacidades en Cristo Jesús. Número 3, la vida nueva nos hace emocionalmente correctos. Tenemos que entender esto. Como hijos de Dios fuimos diseñados para ser y estar emocionalmente correctos. No quiere decir que no vas a pasar por situaciones difíciles, no quiere decir que no vas a pasar por problemáticas, no quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas, no. Vas a pasar, como dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo que la Escritura está diciendo, puedo andar pasando por donde está destruyéndose todo, pero si yo tengo mi confianza puesta en Dios, no voy a tener miedo, no voy a temer. Entonces, la vida nueva nos hace emocionalmente correctos, porque la vida nueva parte de la paz que Dios nos da. Juan capítulo 16, 33 dice así: estas cosas, y esto lo está diciendo Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, nosotros habitamos en esta tierra, pero vivimos dentro del sistema del mundo. Es un sistema de pensamiento que es totalmente opuesto a Cristo. Por lo tanto, en ese sistema del mundo, tal vez tú has tenido experiencias en el trabajo con los compañeros. ¿Hay envidia? Sí. Muchísima. Egoísmo también. Entonces, todo eso es parte del sistema del mundo. O sea, y la Escritura nos dice que no nos espantemos de estas cosas. Dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a decir cosas de ti, te van a tratar de meter el pie, te van a criticar. Todo eso es parte de, o sea, que ya no te espante cuando alguien hable mal de ti. No te espantes. Es normal, porque dentro del sistema del mundo eso es normal. Pero dice que Él ha hablado todas las cosas para que en Él tengamos paz. Nuestra paz está en Dios, no en lo que dice la gente, no en el mundo. Nuestra paz está en Él. Por eso dice, debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Si tú estás caminando dentro de la voluntad de Dios, el mundo puede hablar y puede decir, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Tarde o temprano todo se descubre y como tú andas en luz, no hay problema alguno. Fíjate, nosotros cuando somos emocionalmente correctos, nos volvemos en gente inofendible. Que ya dijeron de ti, pues que digan. Que hablaron esto de ti, que lo hablen. Dice por ahí, si es cierto, ¿cuál es el problema?
Y si no es cierto, también. Entonces, ¿qué te preocupa? Si tú sabes que las cosas son correctas, que estás haciendo lo correcto, ¿qué te preocupa que hablen? ¿Y por qué te pones así mal? Ay, es que están diciendo de mí. Que digan lo que quieran, mientras tú estés haciendo de la manera correcta. Preocúpate cuando ya entraste al juego del mundo. Ahí sí preocúpate, porque todo lo que se siembra se cosecha. Entonces nos volvemos inofendibles porque conocemos cómo opera el mundo. Dios nos da herramientas tan prácticas. ¿Recuerdan del taller que tuvimos de temperamentos? Si tú pusiste atención al taller de temperamentos, tú conoces cómo opera cada temperamento. Y cuando sabes cómo opera cada temperamento, ni te extraña la reacción o la acción, porque conoces cómo opera cada temperamento. Y cuando tú conoces los temperamentos como una herramienta, aún la gente del mundo tú conoces cómo opera. Y aún los que son hijos de Dios, tú sabes cómo accionan o cómo reaccionan de acuerdo a sus temperamentos. Entonces tú te debes de volver una persona inofendible. Y el que seas inofendible no quiere decir que también vas a dejar que hagan lo que quieran contigo. Hay algo muy importante: necesitamos aprender a poner límites. Hay gente a la cual se le tiene que poner un límite. Hasta aquí me dañaste, hasta aquí te dejo pasar y de aquí ya no pases. Hay mucha gente a la cual tenemos que poner límite. Pero fíjate lo que dijo Jesucristo, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, nosotros vivimos y nos movemos confiados en la paz que Dios nos da, confiados en el entendimiento de lo que Dios ha dicho de nosotros y de lo que Él está haciendo y la formación de Cristo que se está expresando en nosotros. La vida del Espíritu genera paz en nosotros. Por eso es importante que nosotros cultivemos la vida espiritual. Por eso es importante que cada hijo de Dios sea entendido, sea consciente de la presencia de Dios, sea consciente de que Él está impartido en nosotros. La vida nueva, número 4, la vida nueva nos posiciona y enseña que pertenecemos a la familia de Dios. O sea, eso es algo muy importante. Tú perteneces a la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, Dios lo primero que hace, como parte de la familia, Él se muestra como un padre. Ahora, paternidad, ¿qué tiene que ver? Que hay asuntos que tienen que ver con la paternidad. Cuando hablamos de paternidad, podemos entender que dentro de la paternidad hay una herencia. La mayoría de los padres trabajamos para heredar plataformas a nuestros hijos, ¿o no? Sí. Pero también la paternidad tiene que ver con corrección. O sea, no creas que Dios dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo y haz lo que quieras. No, Dios dice: te haré entender, te tengo que corregir. Hay cosas que no son correctas de tu vida y tienes que corregirlas por tu propio bien. También dentro de la corrección, también lo que Dios hace, hay dirección. La Escritura constantemente nos está dirigiendo. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia el Padre. Sí, por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces esa dirección que Dios está dando dice: aquí está el camino, que es Cristo. Aquí está la verdad, que es Cristo. Y aquí está la vida, que también es Él. Entonces por eso decimos que en Cristo tenemos todo. Entonces la palabra, la paternidad tiene que ver con herencia, corrección, dirección y enseñanza. Constantemente la Escritura está trayendo enseñanza a nuestras vidas. Si tú crees que nada más es venir a sentarte y calmar tu conciencia, estás bien equivocado. Cada vez de que tú estás expuesto a la palabra de Dios, hay una enseñanza en tu vida.
y la tienes que tomar para ti, porque también muchas veces llegamos con una actitud de que, híjole, estuvo bien buena la palabra para hacerla y no vino. No es cierto, hacerla está allá, está sirviendo. Entonces, la palabra tiene una enseñanza, pero primero es para ti, primero es para mi vida. Dios no le está hablando a otra persona, te está hablando a ti. Dile al que está a tu lado, bueno, es más, dite a ti mismo, me está hablando a mí. Pero también la paternidad tiene que ver con amor, porque todo lo que es herencia, corrección, dirección y enseñanza tiene que ver con el amor de Dios para con sus hijos. Es más, el amor de Dios aún para los que no son sus hijos, porque dice que amó al mundo. Dios ama al mundo, lo que no aprueba es cómo opera el mundo, pero al mundo lo ama y dio el recurso que es el sacrificio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para que el mundo lo conozca y para que el mundo venga a Él y para que el mundo se acerque a Él. Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios y todo esto tiene que pasar por nuestra vida. Corrección, dirección, tiene que pasar por nuestra vida. Pero también, ¿saben por qué es esto? Por causa del amor de Dios, por causa del amor que Dios tiene por ti. Dios te ama tanto que muchas veces te tiene que corregir. Dios te ama tanto que muchas veces te tiene que dirigir. Dios te ama tanto que necesitó enviar a su Hijo para traer salvación a tu vida. Romanos 8:16 al 17 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto de padecer es que tú estás unido a Él y ahora la vida que tú vives es una vida que refleje la grandeza de Él y que exprese la vida de Él que ahora está impartida en ti. Dios nos está conduciendo hacia la madurez. Tú estás siendo conducido hacia la madurez, hacia una madurez en Cristo, hacia una madurez espiritual, hacia una madurez muy por encima de los estándares terrenales o los estándares del mundo. Una persona madura en Cristo está muy por encima de los estándares del mundo. Número 5, la vida nueva nos faculta para el cumplimiento de nuestra asignación. Lucas capítulo 12 versículo 41 al 48 cita de la siguiente manera: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Déjame decirte una verdad: a ti y a mí se nos ha dado mucho en Cristo Jesús. Tenemos todo, lo que te dije hace rato, que en Cristo somos bendecidos y que tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dice que eso nos ha sido dado. Por lo tanto, no podemos ser negligentes con todo lo que se nos ha dado.
porque se nos ha dado mucho y ¿sabes qué? Se nos va a exigir mucho. Analiza tu vida, no analices la vida de otros. Analiza tu vida y dime si Dios te ha dado mucho o no te ha dado mucho. De acuerdo a lo que, como tú creas que Dios te ha dado, pero realmente lo que tú creas se queda corto con todo lo que Dios te ha dado. Porque aún aquel que dice, a mí Dios no me ha dado nada, con el simple hecho de que esté vivo y esté sano, ya tiene un montón. Entonces, se nos ha dado mucho y por lo tanto se nos exige mucho de parte de Dios. Eso tiene que ver con la paternidad. Como hijos nosotros conocemos a cada uno como padres nosotros conocemos a cada uno de nuestros hijos y les exigimos de acuerdo a sus capacidades. Y a veces hay hijos que dicen, ay, es que mi papá me exige mucho. No, te está exigiendo de acuerdo a tus capacidades. Pero también si como padres somos negligentes y no exigimos conforme a las capacidades, estamos generando hijos inmaduros. Entonces esa es una responsabilidad que tenemos, pero necesitamos entender que se nos ha dado mucho en Cristo. Escucha esto: la diligencia nos promueve a niveles más altos. Ser diligente, ser entendido, tener conocimiento de la Escritura, hacer las cosas de la manera correcta, conforme al diseño, conforme a los parámetros del reino, dice, nos promueve a niveles más altos. Escucha lo siguiente: la negligencia nos lleva a la pobreza. Como hijos necesitamos ser diligentes, no negligentes. Se nos ha dado mucho. Para el cumplimiento de mi asignación fui creado a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28 al 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, porque muchas veces citamos esto, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sí es cierto, todo nos ayuda a bien cuando estamos dentro del diseño. Aún las cosas que en su momento nos parecen mal, nos ayudan a bien. Cuando José, el soñador, lo metieron a la cisterna, tú recuerdas que José, Dios le dio un sueño, y yo sé que tú recuerdas el sueño que le dijo que él estaba en el campo con sus hermanos y que hizo un manojo o una gavilla, dice, y que su gavilla estaba en el centro y las otras gavillas o los manojos de sus hermanos estaban en la orilla y todas se inclinaban hacia él. ¿Sí recuerdas eso? Y la interpretación que dieron los hermanos, porque no la dio José, la dieron los hermanos y la dio el papá también, le dijeron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? La historia tú la sabes, pero eso es la visión, eso es el sueño que Dios le dio a José. Ahora, para llegar a todo eso, cuando José estaba en el foso o en la fosa, imagínate que hubiera dicho, eso yo no lo vi en el sueño, esto no es de Dios. Tenía que pasar eso, tenía que pasar en la cárcel, tenía que pasar por todo un proceso para que él llegara allá. Por lo tanto, esta palabra cobra sentido. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada más que tienes que tener un entendimiento correcto. Si estás pasando por situaciones incómodas, difíciles, como tú le quieras decir, tienes que entender eso. Si Dios te mostró un sueño y Dios te dijo hasta dónde vas a llegar, eso es parte del sueño. Y eso te va a ayudar para bien. Te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a valorar, te va a ayudar a que entiendas cuando estés en ese lugar. Nosotros nos estamos conformando a la imagen de su Hijo para cumplir
con nuestra asignación. José fue conformándose a una manera de pensamiento que Dios quería llevarlo para que cuando él se presentara ante Faraón tuviera las intenciones correctas. Número 6. La vida nueva me hace consciente de mi comunión con el Padre. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Necesitamos entender esto todo el tiempo. Yo y el Padre uno somos. Juan 14, versículo del 8 al 11 dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras tuyas deben hablar del Padre que te habita. Tú les vas a mostrar a tu Padre, a las personas, no por lo que hablas, sino por lo que haces. La gente va a conocer a Dios por tus acciones. Tampoco te digo que no les hables, háblales, pero muéstraselos, que ellos puedan ver al Padre, que el Padre y tú uno son. Cuando nosotros somos conscientes de su vida impartida, nada nos puede desviar de su propósito eterno, que es expresarlo a Él, que es manifestarlo a Él. Número 7. La vida nueva me hace productivo, pues tengo acceso a las riquezas del reino por causa del propósito eterno. Eso es algo muy importante. Los hijos de Dios no podemos ser improductivos. Sería incongruente al reino. Es incongruente que un hijo de Dios sea improductivo. Es incongruente que un hijo de Dios diga: es que yo no sé qué hacer, basado en todo lo que ya te dije, que Él está en nosotros, que Él nos da capacidades, que Él nos da sabiduría, que Él nos da inteligencia, que Él nos permite hacer proyectos. Todo lo que te acabo de decir, basado en eso, es incongruente que nosotros seamos improductivos. La vida nueva me hace productivo, pues tengo acceso a las riquezas del reino por causa del propósito de Dios. Y aquí el problema es: necesitamos cambiar la manera en la que nosotros vemos las cosas. La Escritura, en Romanos 12:2, en una de las versiones dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En la tradicional dice: no os conforméis a este siglo. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Son las mismas, la esencia es lo mismo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Fíjate lo que dice la Escritura en Mateo 25, versículo del 14 al 29. La Escritura dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en esta porción de la Escritura podemos ver primero la perspectiva de Dios. Fíjate, la fidelidad de Dios, el entendimiento de Dios. Lo primero que Dios hizo, dice que Dios les dio, les compartió talentos. Aquí talentos no está hablando de habilidades. Si tú lo buscas en otras versiones, habla de talento, es una medida de peso en oro. No recuerdo exactamente, pero son como de oro o plata o cualquier otro metal. Pero está hablando aproximadamente de entre 36 a 40 kilos de oro. Esos son los talentos. Eso es el peso de un talento. Entonces, tú imagínate cuánto les estaba poniendo en sus manos. No era un talento, no era una monedita, era aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero vamos a dejarlo en 30 kilos. A uno le dio 5 por 3, 15. Échenle números ahí. A ver si me investiga cuánto un talento, por favor, para que no les diga mentiras. Pero Dios depositó todo eso en los 3. En uno 5, en otro 2 y en otro 1. Estamos viendo aquí la generosidad de Dios. Dios es generoso con nosotros. Nos depositó vida, nos depositó salud, nos depositó familia. Todo lo que ha depositado Dios, todo eso también vamos a suponer que es un talento que Dios te ha dado a ti. Pero también Dios es inversionista. Lo que hizo Dios es invirtió. Porque esta parábola dice que el reino de los cielos es semejante a. El Señor está hablando está hablando de Dios. Está haciendo una comparación con Dios. Entonces, todo eso era la perspectiva de Dios, lo que Dios hizo. Pero el tercer hombre, me voy a enfocar un poquito en el tercero, porque el tercero dice, el tercer hombre no vio a Dios o no vio al Señor como realmente era. Él tuvo una perspectiva propia de ese Señor. Lo primero que le dijo, sé que eres un hombre duro. Oye, un hombre duro le da los talentos, le muestra su generosidad, invierte en ti. ¿Ese es un hombre duro? También le dice que cosechas donde no sembraste. ¿No sembró en él? Sembró un talento. Dice que causas miedo, porque le dice, tuve miedo. ¿Te das cuenta que este tercer hombre era su perspectiva? Él veía así a su Señor, porque el Señor fue generoso. El Señor mostró su fidelidad. El Señor invirtió en él. Por eso es importante que nosotros cambiemos la perspectiva que tenemos de Dios. Por eso Dios quiere darse a conocer a través de la Escritura. No quiere que tú hagas que
que tú llegues a conclusiones por tu propio entendimiento. Dios a través de la Escritura nos muestra su amor. Dios a través de la Escritura nos muestra su dirección. Dios a través de la Escritura pues nos va mostrando quién es Él. Pero a veces nosotros nos hacemos una imagen de Dios que no es la correcta. Y es lo que le pasó a este tercer hombre. Él vio al Señor desde su perspectiva. Lo vio como un hombre duro, lo vio como alguien que cosecha donde no siembra, y lo vio como alguien que causa miedo. Y desgraciadamente muchos de nosotros o en algún momento hay gente que ha tenido esa perspectiva de Dios, que lo ve como, Dios es bien duro, Él quiere que hagamos todas las cosas. Nos ha dado las capacidades en Cristo para hacerlas. Dios solamente quiere cosechar en nosotros. ¿Qué sembró Dios en nosotros? Todo. Pero es importante que nosotros veamos a Dios desde su perspectiva, como Él es y no como nosotros creemos que es o como en algún momento nos enseñaron que Él era. Por mucho tiempo se nos plasmó la imagen de un Cristo crucificado que está sufriendo. ¿Así es Dios? ¿Así es Cristo? Porque la Escritura dice que tenemos un Cristo resucitado, lleno de gloria y de poder. Esa imagen no la tenemos, o no se nos plasmó, pero por mucho tiempo se nos plasmó la imagen de un Cristo sufriente. Cuando tú ves una imagen así dices, y ese es el Dios al que voy a seguir, y ese es el Dios que está en mí, eso va a ser lo que me va a pasar a mí. Tenemos un Cristo impartido que está glorificado, en el cual tenemos comunión con el Padre. Las riquezas que Dios pone en nuestras manos son para la extensión del reino y son puestas en nuestras manos para que nosotros las administremos. Cuando hablo de riqueza estoy hablando todo lo que Dios te ha dado. Familia, todo lo que Dios ha puesto en tus manos ha sido puesto en tus manos para que sea administrado por ti. En el reino al que pertenezco, lo normal es la abundancia. En el reino de los cielos, lo normal es la abundancia en todas las cosas. Eso es lo normal para los hijos de Dios. Lo normal no es la escasez, lo normal es la abundancia, porque nosotros nos atenemos o caminamos dentro de un diseño. Y por lo tanto en ese diseño Dios nos ha dado todas las cosas que nosotros necesitamos para hacer la obra que Él nos encomendó. Entonces no deberíamos de tener carencias para hacer la obra de Dios, para caminar en la voluntad de Dios. Por eso cuando estás expuesto a la Escritura, lo ideal es que se te revele la totalidad del diseño, que tú entiendas todo el diseño, que camines en todo el diseño para que puedas tener una expresión gloriosa de Dios aquí en la tierra. Y el fin de todo lo que Dios nos ha dado es que el Rey sea exaltado y expresado en cada uno de sus hijos. A eso nos ha llamado Dios, a que Él sea exaltado y expresado en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Cuánto es un talento? Bueno, ahí está. Un talento es 34 kilogramos de peso en oro o plata. Esos son lo que Dios, o lo que aquí el Señor está hablando en esta parábola que veíamos, le está poniendo en las manos. Si tú ahora le echas números, es un montón. Como para enterrarlo, no, pero a nosotros nos ha dado todo. Ha puesto a Cristo, dice, en estos vasos de barro. Es el tesoro más grande que nosotros tenemos, y por lo tanto fuimos diseñados para administrar ese talento que tenemos en Cristo Jesús,
Para ir finalizando, la iglesia debe despertar a su realidad y necesita que se le enseñe a vivir de acuerdo a su diseño. Eso es nuestra función como pastores, esa es nuestra función de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, capacitar a los santos para la obra del ministerio. No para servirnos a nosotros, sino para servir al reino de los cielos. Para eso fuimos llamados. Por eso Dios nos ha traído a este lugar. Y por eso es que cada 8 días nosotros nos estamos capacitando. Cada vez de que tú estás expuesto a la Escritura, te estás capacitando para la obra del ministerio. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos has llamado a que todo lo que ha sido impartido en nosotros lo podamos entender, para que nosotros andemos en vida nueva, para que caminemos en tu voluntad y en tu santa palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, les invitamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que sigan compartiendo este video para que más gente pueda ser edificada, más gente pueda conocer esta verdad presente y pueda caminar en ella. Nos vemos a la próxima. Y bueno, para los que estamos aquí, tengo que hacer una pausa porque ya aquí el director ya me... para los que estamos aquí, pues que pasen muy buena tarde, muy buen domingo, y nos vemos el próximo domingo, o si lo prefieren así, el día miércoles, a través de Zoom a las 8 de la noche. Nos vemos.